Continuamos con Hablemos de Poder y en estos momentos creo que el doctor Pablo Torres tenía algo que acotar o si no, continuamos con la pregunta de Jorge, doctor. No, simplemente, o sea, que la gente entienda que el problema a veces es la regulación estatal lo que impide que el político debería confiar más en que el pueblo puede encontrar la solución espontáneamente y por sí solo. Excelente. Jorge, gracias. Sí, bueno, antes de preguntarle, quería recordarle al diputado Pablo Arte que estuvimos en la Feria del Libro y que en virtud de su vocación alberdiana le hemos comprado el libro Alberdi después por Adriana Plaza Carrí, una riojana que ha hecho una relectura de la importancia de Alberdi en las instituciones democráticas. Y además, también, esto es un combo para el diputado Torres Barté, el federalismo en el siglo XXI. Obsequios personales. Ya nos sentaremos entonces a tomar un café. Y así hablamos de todo Linneo en representación de Universo. Y ahora paso a mis dos últimas preguntas, o mis dos últimas inquietudes, doctor. Por un lado, un importante economista y político, Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central entre el 2004 y 2010, dice que los economistas, sin distinción de banderías políticas, ya sean de Juntos por el Cambio, del Frente para Todos, tendría que hacer una autocrítica muy grave de sus posturas y ver soluciones concretas para la inflación, porque hay un pueblo que está sufriendo y que si no logramos parar el efecto de esta espiral inflacionaria, esto puede llevarnos al abismo. La solución, dice, debe ser rápida e integral. Y termina diciendo, y es ahí la pregunta, que cualquier presidente, el signo que fuere, que asuma en el 2023, tiene que presentar un shock de leyes para cambiar todo, inclusive algunas modificaciones. ¿Qué opina usted, doctor? Yo pienso que sí. Ahora lo que tiene que presentar antes de asumir la presidencia es cuáles van a ser esos proyectos de leyes o hacia dónde van a apuntar para que la ciudadanía pueda elegir un proyecto y no una persona. Me parece saludable lo que dijo. Ahora, si la inflación se va a terminar rápidamente, y me parece un poco populista y demagógico. Todos sabemos que la inflación se termina cortando la emisión y que esto va a producir en un primer momento algún tipo de recesión económica y que recién se van a ver los beneficios un poco más a lo largo. O sea, si hay una estacionalidad, creo que está calculada en 2 años. No se puede eliminar la inflación de un plumazo, a menos que haya, como pasó en el gobierno de Menem, una hiperinflación que licúe todos los pasivos y que ahí se podía rápidamente adoptar un plan de shock tipo convertibilidad, dolarización o esas cosas. Pero sin hiperinflación en el medio, sin una grave crisis, me parece que no se va a poder. Y una última cuestión, doctor Pablo Torres Barté. Las claves de este debate político-económico, si usted tuviera que elegir una solución, ¿economía política o política económica? Economía política. ¿Por qué? Porque la política tiene que estar al servicio de la economía. Y no la economía al servicio de la política. Bueno, Quienes intentan dirigir la economía, en realidad ponen a la economía al servicio de la política y de sus intereses. Y en realidad la política debería estar al servicio de la economía, porque la economía en definitiva es el pueblo y el sector privado. Ok. Muchas gracias. 2 últimas preguntitas cortitas, doctor, con una frase, a ver si puede, lógicamente, que nos ilustra. 2 preguntas, quizás aparentemente tontas, pero el pueblo se pregunta.
Para usted, ¿qué es un político, doctor? ¿Y qué es la política, cortito? Y segundo, ¿qué usted opina de nuestro presidente Pedro Castillo? A ver, dos cosas. Un político es un servidor público. Debería ser eso. Debería ser un servidor público. Generalmente los políticos en Latinoamérica se sirven de lo público, que es parecido, pero no es lo mismo. No sé si me entiende. Hay muchos patriotas que viven de la patria, entonces necesitan a la patria para vivir. Y si necesitan la patria para vivir, dejan de ser patriotas para empezar a ser patrioteros, digamos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. La política debe ser un conjunto de ideas que ayude al pueblo, entendido como su conjunto, ¿verdad? Porque también están los políticos que te dicen que el pueblo es la clase baja. Y en realidad el pueblo somos todos, incluso los propios políticos. Oh, Y otra de las cosas que hay que tener siempre en cuenta es que los políticos no vienen de Marte. Los políticos son frutos de las sociedades que tiene, y cada político tiene su... Cada sociedad tiene los políticos que puede y que logra. Si nosotros tenemos malos políticos, es porque tenemos una mala sociedad y tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacer como autocrítica, una autocrítica como pueblo. No podemos poner todo en manos de los políticos, porque los políticos están ahí, ya no están ahí como por golpes de Estado, como en la década del 70, 80. Están ahí porque alguien los pone ahí, y es el pueblo el que los pone ahí. Y respecto de Pedro Castillo, acá lo conocemos como sombrero loco. ¿Qué sé yo? La verdad que fue una elección atípica porque era elegir entre Guatemala y Guatepeor ahí. Que esto también es un poco producto de las radicalizaciones políticas que se están viviendo en todo el mundo. O sea, el centrismo, el diálogo está mal visto. Esto es la construcción. O sea, Pedro Castillo está ahí porque tuvo un mejor mensaje anti-neocapitalismo que el de Keiko Fujimori, que tuvo un mensaje anticomunista. Pero en realidad nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que iba a hacer Pedro Castillo cuando llegara al poder, ni qué era, qué era lo que iba a hacer Keiko Fujimori cuando llegara al poder. Porque el mensaje siempre era de ataque al otro. Yo cuando vi esa campaña lo que percibí fue eso. Alberdi, en un libro que se llama Peregrinación de Luz de Día, que es un libro sumamente interesante para entender la política latinoamericana, él decía que cuando se carece de prestigio, se construye prestigio propio desprestigiando al otro. Y esto es lo que está sucediendo en la política latinoamericana. Se habla del otro porque no se puede hablar de uno mismo. Y se intenta desprestigiar al otro para uno elevar un poco el prestigio. qué lamentable, doctor, qué lamentable. Es lamentable, pero esa es la realidad que vivimos Es discursivamente. En el es la discurso realidad. político está eso. Esta es la realidad. Yo tuve la oportunidad, doctor, el año pasado, como le decía al comienzo del programa, de poder entrevistar, bueno, no yo, sino yo conversaba con los invitados, candidatos a la presidencia, al Congreso, al Parlamento andino y al PEX. Y yo llegué a tener una conclusión que cada vez que conversaba con ellos les decía esto: mira, le digo, ¿tú por qué postulas a la presidencia? ¿Por qué postulas? Respóndeme en una frase. No, porque yo amo mi país. Otros me decían, no, porque quiero cambiar las cosas tan mal, quiero cambiar, quiero mejorarlas. Yo le decía, mira, solamente tres cosas se necesitan para ser un candidato a la presidencia. Tres cosas nada más. Básico. Lo primero, tener los pantalones bien amarrados a nivel integral. Bien amarrados a nivel integral. Contra todo. Chaleco antibalas. Contra todo. Segundo, tener voluntad política. Ser un buen negociador con los partidos, con las ideas opuestas a tus ideas. Querer negociar y poner al país primero, al bien común antes de tu bien particular. Tercero, amar a tu país como si fuera tu propia familia.
A tu familia no le vas a engañar, no los vas a estafar, no les vas a mentir, no le vas a robar. A tu familia vas a hacer que prospere, que avance, lo vas a educar. Vas a ponerle un futuro promisorio, fructífero. Y vas a amar. Así tienes que amar. Si no tienes esas tres cosas, mejor no postules, hermano. No postules, serás uno más o quizás peor que el mismo nivel. Así les hablaba yo a los candidatos presidenciales, congresales. Y fíjate, sinceramente, qué decepción. Pero bueno, ha sido muy grato conversar contigo, Pablo. Te digo ahora, Pablo, porque creo que soy mayor que tú. Sí. Y le digo también a Jorgito, mis respetos, muchas gracias por estar con nosotros. Y te pediría, por favor, que cierres la entrevista con una frase. Tú y hermano, con esa cerramos el programa, Pablo. ¿A mí me decís? Sí, cierra el programa tú con una frase. Una frase que decía mi abuelo, que decía, cuando el conocimiento es un deber, la ignorancia es un crimen. Los políticos tienen el deber de tener conocimiento. Y cuando son ignorantes, cometen un crimen, que es llevarnos al atraso como sociedad. Muy bueno. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima, hasta el próximo domingo. Hablemos de poder. Y no se pierdan esta entrevista porque es muy buena. Gracias, Pablo. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Gracias, Pablo. Y únicamente quería decir, ya que él habló de la verdad, que solo la verdad nos hará libres, como dijo Cristo, quisiera pedirle a todos los políticos, sea cual fuere, de cualquier color, que trabajen por el bien común. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.